here stage and listening to you. Thank you very much, Maria, for your wonderful introduction. I'm very sorry, but I have to tell you I'm already married, but... So, buenas tardes, everybody. That's the end of my Spanish, I'm afraid. So, it's a real pleasure to be back in Spain again. My first time in Madrid. Is the simultaneous translation working okay? Anybody who's got it, needs it? Is it happening? No? Yeah? It's okay. It's okay. Oh, good. Very good. Okay. So, I want to use the time this evening to talk to you about a new school of thought about the relationship between teaching and learning, and about the way in which little details of the way we go about our business of being teachers make all the difference to whether we're teaching in a 19th century kind of way or a 21st century kind of way. I think 21st century education lives not in digital technology or the flipped classroom or any of the other fashionable things around. I think whether we're doing 21st century education or not depends on small human details of the way we design the structure, the content, the process of our classrooms. We're never going to be replaced by machines. That's the good news. But the bad news is we will remain vital to the education of the next generation if we change our habits a little bit, gradually, week by week, so that as we are teaching the Spanish Civil War or the periodic table or differential calculus or why rain falls on the mountains or all the content of the curriculum. As we're doing that, very important things are going on below the surface of the classroom. And those very important things are to do with slowly shaping habits of mind in young people, which either equip them to deal well with the demands of the 21st century or don't. And traditional teaching, traditional good teaching, often not only neglected to build those mental qualities in young people, it actually had the effect of building the opposite qualities in young people's minds. Instead of helping youngsters become more independent, more curious, more resilient, more tolerant of uncertainty, more imaginative, more collaborative, more willing to take feedback from other people in the pursuit of pursuing their own goals. Instead of building those qualities of mind, my teachers at school were teaching in a way that built passivity and uncritical acceptance of what I was told, and a concern only with getting a good mark in the examination, and a fearfulness about making mistakes in the classroom, which led to a kind of timidity or unadventurousness. I can remember a sixth form class, a year 12 class that I was in which everybody, including myself, had become effectively dumb.
We never asked any questions. We never showed any interest in what we were doing. No, I'm wrong. Occasionally someone would ask one question. You know what it was? Is this going to be on the exam, sir? Was the only question that they were interested in. What happened to the love of learning? What happened to the desire to dig deep and uncover a new and interesting question behind the surface of the curriculum? Whatever happened to those qualities of mind that everybody, all the young people in your classes, are certainly going to need if they're going to cope with the complexities of fake news and moral ambiguity and climate change and the rise of populism? With all those complex dilemmas, people need to have equally complex minds, don't they? In order to be able to cope well with the challenges, the demands, the stresses, the opportunities, the excitements, the ambiguities, the risks of being alive and crafting a fulfilling life in the midst of a turbulent world. So what interests me is whether it's possible for us as teachers of chemistry or reading or mathematics to lift our eyes from the horizon of the next high-stakes test and look 30 years into the future and say, what can we give? What's our gift to the young people in our charge at the moment, which will enable them, which will increase the likelihood, will optimize the likelihood that when they're 40 or 50 or 70 or 80 years old, they will feel that they have the capacity to know and respect their own deep values, to accept worthwhile challenges, and to feel the pride of making progress, of making a difference. Of 21st century education. And that's what this new school of thought that's emerging in 20, 30, 50 different places, actually 1,000, 10,000 different places, research groups, chains of schools, national changes in the nature of the national curricula, in individual little village schools in India or Poland where one teacher is teaching in a different kind of way. 21st century education is being built, is being discovered in all those places. And the work that I and my collaborators have been doing for the last, well, I published my first book about this issue. It was called Live and Learn, The Challenge of Growth and Change in Everyday Life. Before many of you in this room were born, in 1984, I published that book. So I don't know, I'm not good at maths, but you can work out for yourself how long ago that was. Quite a long time ago. So we have been working on trying to make progress with this difficult, worthwhile problem. How, in the same classroom at the same moment, can we be preparing young people to do as well as they possibly can in the exams, and preparing them to do well when they go on to college or university in a very different kind of learning environment where they'll need to be much more responsible for managing their own time, for shaping their own day, for constructing their own agendas, and at the same time keeping more than half an eye on what mental qualities will enable them to flourish when they're 40 or 50 years old. We can't have three agendas. We can't tackle those problems individually. We have to stack those targets up together and shoot one pedagogical arrow through the whole lot, because we only get one go with each group of children, don't we? That's a really juicy problem, isn't it? How do we do all those things at the same time? There are people in my country who say it's impossible.
there's a big battle going on, a big educational war in Britain going on between those who think that if you start talking about learning to learn or learning skills or interesting children in the process of learning, or as I would put it, in building their capacity to be powerful learners, that's necessarily at odds, that necessarily competes with the traditional agendas of rigor and knowledge and grades and tests. That if you start talking my language, that must mean that you no longer care about Shakespeare or Don Quixote or the periodic table, que ya no te importa la tabla periódica, que no te importa el cálculo diferencial. En definitiva, que les has perdido el respeto a esos corpus de conocimiento. Pero eso no es verdad. Lo que vale la pena buscar son maneras, las mejores maneras de construir nuestros colegios e interactuar con nuestros niños para poder avanzar en esas tres áreas: los exámenes, prepararlos para los exámenes, para la universidad y para la vida que les espera fuera del colegio al mismo tiempo. Y el grupo que está haciendo, el trabajo que está haciendo mi grupo y el grupo de Ron Berger y Ron Richard de la Universidad de Harvard, con un abordaje que se llama Culturas del Pensamiento y Filosofía para Niños, y un proyecto que lleva 30 años en marcha en Melbourne, en Australia, que se llama el Proyecto para la Promoción del Aprendizaje Efectivo, el proyecto PIL, y una docena de cosas más que podría mencionar, nos van y nos están proporcionando una respuesta basada en la investigación a ese complejo e interesantísimo problema de cómo adaptar los colegios de verdad del mundo real, los niños de verdad del mundo real, con todos sus obstáculos y sus dificultades reales, cómo hacer que eso avance de una forma significativa. Y esa es la escuela de pensamiento que yo llamo del abordaje del aprendizaje. Lo primero que necesitamos es una visión, definir bien la visión, lo que queremos, el tipo de jóvenes que queremos producir. Yo no creo que estemos queriendo producir jóvenes que sean pasivos, tímidos, dependientes y solo interesados por las notas. Yo creo que nadie ha querido nunca hacer eso. Tampoco creo que estemos queriendo producir jóvenes que sean, ¿cómo decirlo?, que sean suspicaces, que sepan hablar en fragmentos supuestamente sofisticados, que sepan tuitear como si estuvieran contribuyendo a un debate pero sin contribuir de verdad, y por otro lado, si estamos preparándoles para hacerle frente a este mundo tan complejo que les aguarda. ¿Cómo vamos a enseñarles a hacer esto? ¿Cómo vamos a enseñarles a tener una actitud respetuosamente crítica en relación con las propuestas que les haga el mundo por internet, en Twitter, en las redes sociales, a través de los anuncios, a través de las manifestaciones y las expresiones políticas, etcétera, etcétera? Ese es el abordaje de la potencia y el poder del aprendizaje, el Learning Power Approach. De lo que se trata con esto es enseñar a nuestros estudiantes a enseñarse a sí mismos, enseñarles a ellos a enseñarse a sí mismos. Espero que podáis ver las diapositivas. Este es el objetivo, que todos los estudiantes tengan confianza, sean independientes. Todo el mundo habla de esto, pero ¿qué queremos decir? ¿Podemos ser más precisos? Bueno, yo creo que esto significa que tenemos que generar personas jóvenes que estén dispuestas y sean capaces, pero no solo capaces, no solo tengan la destreza, sino la voluntad, la inclinación, las ganas de enfrentarse a la dificultad. No es que puedan, sino que encima quieran hacerlo, quieran asumir esta dificultad. Hacer investigación, buscar problemas y revisar su propio proceso de aprendizaje.
podemos enseñar de una forma que transfiera de nosotros a ellos estas capacidades, estas habilidades, estas destrezas. En la educación tradicional todo esto era el trabajo del maestro. Yo como maestro decidía lo que iban a aprender los niños y los jóvenes, diseñar cómo se lo iba a enseñar, decirles cómo seguir adelante, ayudarles cuando tuvieran dificultades lo más rápidamente posible, evaluarles y evaluar lo que estaban haciendo. Esa es una buena manera de obtener buenos resultados en los exámenes, pero tiene un precio, y el precio es que les quitamos sistemáticamente oportunidades para desarrollar la capacidad de hacer todo eso por sí mismos. Y eso lo van a necesitar, esas capacidades las van a necesitar, desde luego en la universidad y más allá. Y para hacerlo solos y con otras personas, porque en vuestra vida como en la mía, el aprendizaje y la solución de problemas son asuntos sociales muchas veces, no solo individuales. Cuando tengamos que hacer frente a problemas complejos en la vida, no vamos a estar en un despacho ni en una sala grande solos, sin teléfono y sin relaciones sociales. Nadie nos va a pedir que demostremos así lo listos que somos. Es como quitarle las botas de fútbol a Ronaldo y decirle, y ahora demuéstranos lo buen futbolista que eres. Eso no tiene sentido en el mundo moderno, sacar a la gente del marco tecnológico de referencia que constituye ya parte de su inteligencia. Hay hábitos tradicionales en la educación que quizá haya que revisar, hacerlo solos y con otras personas en el colegio y más allá, porque en el colegio tenemos que prepararles para el más allá, no solo el más allá del colegio, sino el más allá de cuando terminen la educación formal, y para que sus logros en el colegio y en la universidad sean mayores y su vida sea mejor cuando sean mayores. Yo hablo de esto en términos del desarrollo epistémico del carácter. Lo epistémico tiene que ver con el pensamiento, el aprendizaje y la sabiduría. Ayudar a la gente a ser mejor a la hora de hacerle frente a la incertidumbre, la dificultad y la complejidad, sean del tipo que sean, a medida que se presenten en su vida, y se van a presentar sin duda. Y bueno, como digo, estos nuevos resultados deseados están ahora incrustados en los programas de estudios de Singapur, de Australia, de Nueva Zelanda, de Irlanda, de Escocia, de Canadá, de muchos países. Ya han asumido estos aspectos y están dando prioridad al desarrollo de estos hábitos mentales, más todavía que le están prestando más atención a esto que a las famosas tablas y gráficos PISA. En Finlandia no les importan los resultados del informe PISA, les importa mucho más desarrollar estas cualidades en el niño, en el corazón, en la cabeza y en las manos de los seres humanos que están recibiendo esto, de los niños y de los jóvenes. Y resulta que al hacer esto, al mismo tiempo consiguen que sus resultados en los exámenes sean mejores. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, en España no sé, pero en mi país, una vez que sales del colegio, nadie te sigue, no tienes un ángel de la guarda que vela por ti, te dice lo que tienes que hacer para estar a la altura de las circunstancias en todo momento. No, eso se llama evaluación para el aprendizaje. Pues lo tienes que hacer solo. No tienes ángel de la guarda, porque luego la educación te va a pedir poder de aprendizaje. Los niños que mejores notas sacan en mi país en los exámenes se sienten muchas veces mal y muy ansiosos cuando estudian su carrera de política o psicología o estudios mediáticos en prestigiosas universidades. ¿Por qué? Pues porque están ahora luchando con una carga de trabajo mucho mayor. Es mucho más difícil que nunca, tienen que aprender a una velocidad mayor que nunca, y sus maestros y profesores olvidaron darles la resistencia, los recursos, el coraje que necesitan para pedir ayuda, y que tanto necesitan ahora, y ahora que están en la universidad se están sintiendo deprimiendo, ansiosos, y están buscando ayuda. Y estos son los éxitos, los aparentes éxitos de nuestro sistema de educación. No queramos pensar en lo que ha ocurrido con aquellos cuya máxima lección en el colegio fue que no valían para nada. Todo el mundo necesita esto.
los que lo hacen muy bien, los que lo hacen peor y todo el mundo. Los resultados suben para todo. Más curiosidad, más resistencia, más conciencia de sí mismos. Estos jóvenes obtienen mejores resultados en los exámenes. No se hunden cuando les hacen una pregunta en un examen cuya respuesta no conocen de forma inmediata. Mantienen la sangre fría, la calma, buscan en sus mentes para ver si encuentran algo que les pueda ayudar a entender una pregunta que no es exactamente la que habían preparado. Pueden pensar sobre la marcha, son más ágiles. Google tiene un grupo de trabajo secreto que está intentando descubrir esta calidad que llamamos agilidad de aprendizaje. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en poder pensar sobre la marcha, hacerle frente a un reto complejo, imprevisto, con una inteligencia fresca, fluida y flexible, sin intentar importar a la solución de ese problema una solución previamente aprendida. Es decir, inteligencia fluida y también inteligencia cristalina. Es decir, hay dos tipos de inteligencia, la fluida y la o menos estática, y la cristalina, que sería la más tradicional o la más estática. Y bueno, el éxito en la vida depende de eso. Y hay un estudio muy importante que se ha hecho en Estados Unidos que examina precisamente la correlación que existe entre las actitudes que un niño de 11 años tiene en relación con el aprendizaje y su éxito en la vida cuando tiene 45 o 50 años. Y da la cosa, resulta que lo que predice el éxito en la vida, no sé si tengo un puntero aquí, lo que predice el éxito en la vida no son las pruebas de los exámenes que miden tus logros. Lo que va a importar cuando tengas 50 años no es la buena nota que hayas sacado, lo buena que hayan sido tus notas o fueran tus notas, sino si tienes las cualidades que tengan que ver con la perseverancia ante la dificultad, no rendirse inmediatamente cuando algo no te sale, tener autocontrol, autodisciplina, poder cuando un amigo te llama por teléfono un viernes por la noche, te dice, ¿quieres salir a dar una vuelta? Vamos al cine, o ¿quieres venir a mi casa? Vamos a ver una película. Bueno, poder decirle, me encantaría, pero me he prometido a mí mismo que voy a repasar los apuntes de química esta noche. Es decir, establecer prioridades en relación con los objetivos a largo plazo y saber distinguirlos de las satisfacciones rápidas y superficiales del momento. La capacidad de controlar tu atención, eso es importantísimo. Todas las páginas de Google, todos los dispositivos que manejamos hoy tienen una pequeña luz o una pequeña función que te está atrayendo, intentando hacer pasar a otra página. Estoy perdiendo el sonido del ponente. Se corta el sonido. No, es el micrófono, me parece que es el micrófono, pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué estamos haciendo en definitiva para desarrollar estas capacidades de las que hablo, para que los estudiantes les saquen el rendimiento máximo y gocen del trabajo intelectual que veía consigo luchar con un libro difícil o con un asunto difícil? Todo esto tiene un efecto muy importante sobre el nivel de logro educativo, pero también tiene un efecto a largo plazo en la propia vida del sujeto, y sabemos que estos hábitos pueden mejorar y promocionarse. También hay formas que no son tan eficaces de conseguir esto, pero eso no significa que no valgan la pena. Estas cosas podemos controlarlas. Tenemos evidencia hoy de que hay cosas que hacemos en el colegio, donde los niños entre los 4 y los 18 años se pasan una gran parte de su vida, están en el colegio durante todo ese tiempo, durante muchas horas al día, y significa todo eso que lo que nosotros cultivemos en el colegio cultivará y generará hábitos de mente, no de una forma causa-efecto, porque somos seres humanos y respondemos de diferentes maneras. Hay gente que aprende también a nadar a contracorriente, pero
Pero en general creamos en nuestras aulas una corriente que o bien lleva a los jóvenes a convertirse en seres más responsables e independientes, más interesados en aprender de sus propios errores, menos asustados de cometer errores, más aventureros, más colaboradores, más creativos, o la corriente los está llevando en la otra dirección, hacia una mayor pasividad, hacia una mayor complacencia. ¿Cuáles son estos hábitos? ¿Qué es lo que queremos fomentar? Bueno, esto es lo que mucha gente ha considerado que son estos hábitos. La naturaleza inquisitiva, ser proactivo, ser de mente abierta, estar dispuesto a enfrentar los retos. Cuando te encuentras con algo extraño, difícil, ajeno, quieres que la gente, siempre y cuando esa situación sea segura, es una receta para un mundo más pacífico. Estoy perdiendo, sí, se está perdiendo, se corta la amplificación. Parece que la he recuperado. Bien. He was talking to someone at the party and he spotted someone else on the other side of the room. De la sala. Y Lincoln le dijo a la persona con la que estaba hablando, ajá, veo allí a fulanito que está allí en el otro lado de la sala, no me cae muy bien, voy a ver si lo conozco mejor. Tengo que conocerle mejor. Ese es el impulso que quizá nos lleve a un mundo donde haya más paz. No me cae demasiado bien, pues porque su color de piel es diferente, su religión es diferente, sus creencias son diferentes, pero no voy a decir que son tontos, ni idiotas, ni menos humanos que yo. No, lo que voy a decir es, qué interesante, voy a ver si los conozco mejor. Yo tuve un estudiante chino cuando estaba en la Universidad de Bristol que hizo una presentación sobre las diferencias entre los jóvenes que venían de otros países a estudiar en Bristol. Algunos recreaban una burbuja de su propia cultura en Bristol, reproducían una pequeña burbuja nigeriana o española o china y vivían dentro de esa burbuja del idioma chino, la comida china, las costumbres chinas, y otros dijeron, no, estoy en Inglaterra, aquí hay cosas diferentes e interesantes, mantequilla, en China no tenemos mantequilla, voy a probar la mantequilla a ver si me gusta o no, en lugar de recrear una burbuja que reproduzca tu propio país. Eso es ser inquisitivo, tener espíritu aventurero. A veces los mejores estudiantes son los más conservadores, ¿verdad? Los más reacios cuando intentas un nuevo método, pueden ser los que más resisten, los más reacios a ese nuevo método, porque se han aprendido a caminar por una senda muy estrecha y no les gusta cuando te vuelves más innovador o basas tu abordaje más en el análisis de los problemas, porque ya no saben si pueden seguir pareciendo tan listos como parecían, porque les estás cambiando las reglas. Determinación, dedicación, estar lleno de rebote, de... Bueno, buoyant es una palabra que significa cuando quieres hundir, por ejemplo, un balón por debajo del agua, vuelve a salir, vuelve a resurgir. Esa capacidad de resurgir. Cuando cometes un error te sientes tonto durante horas, durante el día entero. Intentas durante un día explicar y decir que no fue culpa tuya, o en cuestión de segundos o minutos ya vuelves a surgir como un muelle, con un efecto muelle, y dices, voy a ver si lo hago otra vez o puedo hacer una cosa diferente. Eso se puede cultivar en aula. Muchos estudiantes en Inglaterra o en mi país tienen algo metido en el cerebro que les dice, voy a intentarlo durante 30 segundos. Si al final de los 30 segundos no lo he descubierto, no he resuelto el problema, supondré que no lo puedo resolver y me daré por vencido. ¿Tenéis a esos estudiantes en España? Sí. Bueno, ¿de dónde salió esa creencia? Esa creencia socava su resistencia, su resiliencia. Esa resiliencia es algo que tenemos que cultivar e ir más a fondo y ver
¿Qué son? ¿Cuáles son los frenos? ¿Qué frenos tiene este sujeto que está impidiendo que sea tan resiliente como podría ser? ¿Tienen algo metido en el cerebro que está socavando su resiliencia? Resiliencia, por ejemplo, el miedo de parecer tonto, el miedo de que todo el mundo en el aula, en la clase, sepa la respuesta y yo sea el único que no. Si permitimos que esa cultura se desarrolle en nuestras aulas, lo que hacemos es retrasar la tasa de aprendizaje de todo el aula, de toda la clase. Si permitimos que la clase se convierta en un lugar donde sea peligroso aventurar opiniones posiblemente equivocadas, estaremos invitando a nuestros estudiantes y alumnos a convertirse en una serie de personas que quieran ocultarse a menos que estén absolutamente seguros de saber la respuesta. Se convierten en seres ansiosos en lugar de exploradores, llenos de sentido de la aventura. Esto es sentido común, esto no es física nuclear, no es cuestión de ser amable, ni bueno, ni liberal, ni excesivamente centrado en el niño, no, es cuestión de ser eficaces como maestros y maximizar la tasa de aprendizaje en nuestras aulas, el prestarle atención a estos pequeños mensajes culturales que permitimos que tengan lugar en el aula, ser creativos, imaginativos. Sabemos que las mejores ideas vienen. Bueno, ¿de dónde sacáis vosotros vuestras mejores ideas? ¿Dónde se os ocurren? ¿En la ducha? ¿En la ducha? ¿Cuando os dormís por la noche? ¿En medio de la noche? ¿Cuando estáis medio dormidos al despertaros? ¿Cuando fantaseáis? ¿Cuando estáis de paseo con el perro? ¿Cuando vais en el coche al colegio? Probablemente nos vengan vuestras mejores ideas en medio de una reunión intensa y llena de presión. Hay una subpoblación, un 10% de la gente que dice que sí, que bajo presión es cuando tiene sus mejores ideas, cuando está bajo presión pero esas personas son un poco raras. El resto de nosotros nos beneficiamos, nuestra creatividad burbujea y está en estado óptimo cuando estamos más relajados. ¿Cómo hacemos que eso entre en el aula? Bueno, me acuerdo que estaba yo en un aula con niños de 6-7 años en Gales, país de Gales, hace un tiempo. La maestra estaba decepcionada con la falta de imaginación que mostraban los niños en sus redacciones. Entonces dijo, ¿qué podría hacer para desarrollar su capacidad imaginativa cuando escriban en su expresión escrita o cuando hagan dibujos y pinten cosas? Así que creó una pequeña cueva con una hoja negra, les puso unos palos de escoba y creó una especie de cueva en el rincón del aula y la llamó la cueva de la creatividad. Y cuando fui a visitar esa clase le dije a un niño de 6 años, ¿esa cueva qué es? ¿Para qué sirve esa cueva de la creatividad? Bueno, era una niña y me dijo, bueno, cuando queremos hacer algo, como por ejemplo pintar o escribir un poema o escribir una historia, pues te vas y te metes en la cueva de la creatividad unos minutos y cuando estás ahí dentro se te refrigera y se te calma el cerebro y te vienen buenas y nuevas ideas. Bueno, eso es una teoría muy sofisticada. Los investigadores que publican artículos en revistas especializadas dirían que esa es una teoría de la creatividad muy acertada. Las ideas, las asociaciones nuevas, estas cosas se nos ocurren cuando estamos en bajo nivel de funcionamiento. Somos un poco como el delta, la desembocadura del Mississippi. Va entrando más lentamente agua, va saliendo más lentamente agua. Cuando estamos relajados se nos ocurren las mejores ideas. ¿Cómo introducimos eso en el aula? ¿Habéis intentado introducir eso en el aula? ¿Invitáis a vuestros niños a pensar de una manera más afilada, por así decirlo, o de una manera más soñolienta, por así decirlo? ¿Y cómo ir saltando de lo afilado a lo soñoliento para maximizar la creatividad? Esto se puede hacer en el aula, y si lo puedes hacer con niños de 7 años en los muelles de Cardiff, pues lo puedes hacer en cualquier otro colegio del mundo. Lo único que hace falta es ser consciente de ello y pensar en la imaginatividad como si fuera un músculo que podemos potenciar en los niños. Somos coaches de la mente, no nos dedicamos a llenar la mente solamente.
tenemos que desarrollar mentes más fuertes, más flexibles, no solo llenar esas mentes de información y de comprensión, no, desarrollar la potencia muscular de la mente es el desafío y es la posibilidad que nos brinda el siglo XXI. Dependerá de nosotros, dependerá que veamos nuestra tarea así, que nos interesen las investigaciones que se han hecho y que nos indican que esta podría ser una manera muy buena de desarrollar la creatividad de los niños. Y esta maestra del colegio que he mencionado, que montó la cueva de la creatividad, examinó la calidad de la expresión escrita de los niños antes y después de la cueva de la creatividad y su expresión escrita mejoró como consecuencia de la cueva de la creatividad. Una intervención muy barata, bajo coste, bajo riesgo, no va a haber caos en el aula. Los padres no se te van a subir por las paredes y amenazar con llevarse a los niños del colegio cuando haces estas pequeñas cosas en el aula. Y sin embargo el impacto positivo es muy significativo a la hora de desarrollar mentes preparadas para el siglo XXI en los jóvenes. Y realmente esto lo equilibramos con lo riguroso, lo analítico, lo crítico, lo complejo, lo sistémico, poder pensar de forma sutil en dilemas complejos, de la manera en que el presidente norteamericano es incapaz de hacer, y muchos otros políticos, por cierto, les falta la capacidad para analizar problemas complejos con pensamiento complejo, y eso hace que el mundo sea más peligroso. Son nuestros líderes. Si ellos hacen o están empeñados en reducir los problemas a la estrechez de sus propias mentes, acabaremos en el fundamentalismo. Eso sale de la incapacidad de las personas para asumir las zonas grises de la vida, porque prefieren vivir en un mundo blanco y negro, musulmanes y cristianos, terroristas y no terroristas, buenos y malos. Y lo que estamos haciendo en las aulas nos puede ayudar a desarrollar esa capacidad para hacerle frente a este mundo tan complejo a través de las discusiones del tipo de la filosofía para niños, a través de diferentes tipos de expresión escrita, a través de la historia, hacer un poco de escritura creativa sobre un hecho histórico y ver las cosas a través de los ojos de tres personajes diferentes. Este suceso, ¿cómo se hubiera visto siendo el personaje A, luego el personaje B y luego el personaje C en la corte de los Tudores en Inglaterra en el siglo lo que fuera, o en cualquier marco histórico de referencia en España, por ejemplo? Eso sería fomentar la capacidad de los niños de adoptar diferentes perspectivas y pensar del mundo en el que viven de una forma más compleja. Si queremos, podemos, como acabo de escribir, diseñar actividades sencillísimas, perfectamente propicias para el aula y que implican más a los niños porque aumentan su interés y al mismo tiempo les ayudan a aprender y a retener lo que necesitan retener en la mente para sacar mejor nota, porque han aplicado su inteligencia de forma más poderosa a lo que están aprendiendo para desarrollar la capacidad de reflexión, la conciencia, la colaboración y la comunicación. De forma que me gustaría presentaros un modelo. Vamos a examinar 3 capas de aprendizaje que están teniendo lugar en todas las aulas en todo momento. La primera capa es la que conocemos mejor, la capa del conocimiento y la comprensión. Construir un corpus preciso de conocimientos matemáticos, científicos, lingüísticos, históricos, lo que sea en la mente de un niño. La segunda capa es construir en los niños las destrezas, desarrollar las destrezas, los conocimientos, las habilidades que les permitan acceder a ese corpus de conocimiento y manipularlo, leer, calcular, pensar como un matemático. Antiguamente, cuando yo iba al colegio, mis profesores de matemáticas me enseñaban cómo resolver problemas matemáticos. Me enseñaban fórmulas que tenía que aprender y aplicar
a una serie de problemas cada vez más difíciles. Pero la mayor parte de los profesores de matemáticas ya no lo hacen eso. Lo que hacen es ponerles problemas a los niños que son más complejos, más ambiguos, que les exigen a pensar, a luchar con sus pensamientos, a encontrar soluciones ellos mismos para los problemas. Les están formando no solamente a que le den la vuelta a la manivela para conseguir la respuesta adecuada, sino a pensar como piensan los matemáticos, a pensar como piensan los científicos. Cuando yo iba al colegio me acuerdo que teníamos exámenes a los 16, unos exámenes muy difíciles, y mi profesor de química era muy eficiente. Cuando íbamos a hacer un experimento escribía en la pizarra, escribía exactamente lo que íbamos a necesitar: 3 tubos de ensayo, un Bunsen, un mechero Bunsen, un trípode, un frasco químico, etcétera, etcétera. Y al técnico le pedía que pusiera todos los utensilios y todo el equipo que íbamos a necesitar en las mesas. Era eficiente hacerlo así, y él era muy eficiente. Pero también lo que estaba haciendo era formándonos a no tener nuestra propia forma de pensar. Nos estaba quitando a nosotros la necesidad de pensar. Nos lo quería dar todo hecho. Mirábamos el encerado y seguíamos las instrucciones. Sí, se llevaba menos tiempo, ahorraba tiempo, pero eso tenía un coste, y el coste era significativo, porque cuando yo luego pasé a estudiar química en años posteriores, teníamos un profesor que hacía las cosas de una forma muy diferente. Lo que hacía era describir un experimento, y a continuación teníamos que hablar con el vecino sobre cómo íbamos a resolver ese experimento y qué equipo pensábamos que iba a ser necesario para hacer el experimento. O sea, nos dejaba que nos apañáramos nosotros. Y para que fuera más interesante, pues se llamaba Shea. El señor Shea le pedía al técnico que pusiera equipo en las mesas del laboratorio, pero parte de ese equipo era innecesario. Y no nos lo decía. Nosotros teníamos que decidir qué utensilios y qué materiales eran los necesarios y cuáles no. Eso es aprender a pensar como un científico experimental, y no simplemente aprenderse la respuesta. Y eso nos implicaba mucho más, y todos sacábamos muchas mejores notas. O sea que puedes conseguir ambas cosas. Puedes hacerlo de tal manera que no es necesario volver al siglo XIX cuando das las clases, decir, explicar, dictar notas y hacer que la gente aprenda estilo loro. No tenemos que hacerlo así necesariamente. Hay otra forma de hacer las cosas. Lo que hay que hacer es darnos cuenta poco a poco de que esta nueva manera de hacer las cosas no va a poner en riesgo los resultados que los padres de los niños nos exigen, porque piensan que para eso nos están pagando. Tenemos que tener la valentía de enseñar de una forma diferente, y también lo que está pasando es que estaremos construyendo estas actitudes y disposiciones subyacentes ante el aprendizaje. Para mí el aula ahora, lo que está teniendo lugar en el aula, son una serie de capas como si fuera un río. Esto es como un corte transversal de un río, pequeños paquetes de conocimiento que van flotando por la superficie del río, muy visibles, van cambiando muy rápidamente, van moviéndose rápidamente. Un poco más abajo las cosas van un poco más despacio, por debajo de la superficie del agua están las destrezas y las habilidades, pero en la parte más profunda del río está más oscuro, es más difícil ver lo que hay, y las cosas se mueven más lentamente por ahí abajo. Pero ahí abajo, en las profundidades, es donde se están desarrollando y conformando poco a poco las actitudes. Poco a poco, semana a semana, estoy ayudando a mis niños a ser más independientes, más autónomos, o los estoy alentando a ser más dependientes de mí o de los demás. No me puedo escapar de ese hecho. Y la forma en que enseñamos para conseguir el éxito en cada uno de esos 3 niveles es diferente. Hay 3 series de cosas que hacen los profesores y maestros que tienen un impacto diferente en cada uno de esos niveles. En el primer nivel, establecer conocimiento fiable. Bueno, eso tiene que ver con las maneras tradicionales de ser maestro. Tenemos que saber lo que estamos enseñando, tenemos que conocerlo bien, explicarlo bien, de una forma clara.
tenemos que ser cuestionadores, hacer preguntas para diagnosticar lo bien o mal que nuestros alumnos están aprendiendo. Por supuesto que tenemos que ser efectivos a ese nivel. Al siguiente nivel, el de las destrezas, es la naturaleza de las actividades que diseñemos. Si diseñamos una redacción aburridísima sobre la política de la corte Tudor en Inglaterra en el siglo XVI, o cambiamos la naturaleza de la actividad ligeramente y decimos, bueno, pues ahora vamos a pediros que mostréis vuestro conocimiento, pero también vuestra capacidad para poneros en el lugar de los demás y ver la historia a través de los ojos de los personajes, como os he dicho antes en el ejemplo que os he dado. Pero en el fondo del río, las cosas que importan son esos pequeños detalles de lo que está ocurriendo en el aula. Y muchos de esos detallitos no somos conscientes de ellos a menudo, pero un ánimo, una música de fondo en el aula que crea un tono interno que hará que los alumnos sean o bien más independientes o más dependientes. O sea que esta es nuestra elección. Podemos dar clases de historia y al mismo tiempo enseñar a los niños a ser acríticos, o podemos enseñar historia de una manera que haga que los niños desarrollen su capacidad de decir, espera un momento, ¿quién me está contando esto? ¿Cuál es la visión del mundo de esta persona? Vamos a ver cuál es su perspectiva cultural. ¿Qué es lo que no me dice este historiador, esta persona? ¿Qué sesgos tiene este libro? Es decir, eso se llama escepticismo, enseñar escepticismo. Las fracciones se pueden enseñar de tal manera que el alumno quiera experimentar, probar sus propias ideas, o de una manera que refuerce la inseguridad y el miedo a equivocarse. Nosotros elegimos determinar una cosa o la otra, determinar lo que está ocurriendo en el fondo del río. Se puede enseñar en ciencias cómo funciona un imán, desarrollando la curiosidad y el pensamiento científico, o se puede enseñar lo mismo de tal manera que el alumno sea pasivo y bueno, haga de mala gana los experimentos, porque la experiencia te está enseñando que lo más probable es que te vayas a equivocar y al final de la clase el maestro o el profesor te va a decir lo que tendrías que haber hecho, que por supuesto has hecho mal, y te va a decir lo que has visto, y eso es lo que se supone que tienes que recordar. De forma que hay maneras de hacer las cosas. Es una especie de dramatización muchas veces lo que tiene lugar. En España seguro que no, pero en Inglaterra, en mi país pasaba mucho. Puedes enseñar la lectura y al mismo tiempo reforzar el placer que el niño siente al leer. O puedes enseñarle a leer de tal manera que muchos niños piensen que bueno, que es algo que no hacen bien y les hace sentirse ansiosos y les hace sentir como que no forma parte de su vida. Nosotros elegimos, la pedagogía marca la diferencia. Y el placer de la lectura, por ejemplo, es uno de los predictores del éxito en la vida. No capacitora, sino la capacidad de sacarle placer a la lectura. Es un predictor más importante si dejamos de mirar a corto plazo y miramos a largo plazo. Y entonces ese placer en la lectura, o sacrificar ese placer para aumentar los niveles automáticamente de alfabetismo, puede tener un coste u otro, un resultado. El resultado puede ser típico si el 20% de los varones, de los niños varones, por ejemplo, pierden el interés por la lectura para el resto de su vida. ¿Vale la pena pagarlo? Probablemente no. Entonces, ¿qué cosas marcan la diferencia en la cultura del aula, de la clase? Bueno, voy a ilustrar algunas cosas. En primer lugar, necesitamos crear un clima de seguridad psicológica. Sabemos por la investigación que este es un rasgo importante de un lugar donde hay gente trabajando para que sea productiva. Todos tus profesores se sienten seguros a la hora de aprender en una reunión, están dispuestos a decir que no saben algo, que no se les da bien algo, que todavía no han aprendido cómo enseñar algo, están dispuestos a consultar con el vecino, a decir, necesitaría que alguien viniera conmigo 10 minutos y me ayudara
a desarrollar más mi capacidad de comprometer a los alumnos. ¿Se siente la gente capaz de hacer eso, de ir a una reunión de personal y de decir, acabo de dar una clase desastrosa, ¿alguien me puede ayudar, por favor, durante 5 minutos a hacerlo mejor? ¿Es eso seguro? ¿Se puede hacer eso en vuestra sala de personal? ¿O por el contrario está todo el mundo intentando demostrar que es perfecto? ¿Tenéis un entorno de aprendizaje o un entorno de rendimiento donde todo el mundo lo que está intentando es presumir? Hay que establecer claramente lo que es la modalidad de aprendizaje. Cuando los niños están en modalidad de aprendizaje, cómo reconocerlo y cómo ponerles más todavía, colocarlos en modalidad de aprendizaje. La naturaleza del desafío. Optimizáis la cantidad de niños y el volumen de tiempo durante el cual los niños están enfrentándose a problemas. Ahí es donde tiene lugar el aprendizaje, porque cuando subes el listón va subiendo el rendimiento y la actividad. A medida que va subiendo el listón, va subiendo la capacidad de aprendizaje. Si eres muy alto, si mides 2 metros y sales y saltas 1,60 m, no tiene mucho... Y claro, te saldrá bien el 100% de las veces, pero no aprendes nada porque tienes 2 metros, no te cuesta nada saltar 1,5 m. Hay muchos niños muy listos en mi país, en el aula, que no aprenden mucho porque por accidentes de cultura, de nacimiento y de genética ya se lo saben todo. Están perdiendo el tiempo en el aula. Están ahí presumiendo, sonriendo, levantan la mano continuamente porque se lo saben todo. Se lo saben todo y eso les da un subidón el dar la respuesta continuamente correcta. Pero eso no es aprender, eso es presumir, eso es, bueno, mostrar a los demás lo listo y lo guapo que eres. Tenemos que todos los niños del aula, especialmente los que se les da mejor, se quejen de lo mucho que están teniendo que utilizar su cabeza, pero de una forma positiva. Y eso en muchas aulas puede llevar consigo un desplazamiento cultural, un desplazamiento metodológico en las presunciones que tenemos en el aula. Tenemos que examinar la naturaleza de la conversación que hay entre los alumnos. ¿Qué tipo de conversación desarrollas en el aula? ¿Cómo ayudas a los alumnos a conversar entre sí? No hablo de trabajo de grupo simplemente, porque el trabajo de grupo muchas veces no está muy bien diseñado, porque no hemos ayudado a los niños a mejorar en el trabajo de grupo. Los ponemos en grupo y un gritón o 2 gritones dominan toda la discusión, los demás se callan y a lo mejor son más listos o más inteligentes que el que ha tomado la palabra, pero se quedan ahí callados mientras otro presume y empieza a gritar y a decir esto y lo otro, lo demás allá. Entonces, ¿cómo diseñamos el trabajo de grupo de tal manera que la capacidad de cada uno de los niños de escuchar, por ejemplo, sea mejor? ¿Cómo hacemos que sepan escuchar mejor? ¿Cómo les enseñamos a estar en desacuerdo, a mostrar su desacuerdo de forma respetuosa con otros niños? Eso lo vemos como parte de nuestra metodología, desarrollar esas capacidades. ¿Es eso útil? ¿Trabajáis algunos en entornos donde la gente todavía no sabe estar en desacuerdo respetuosamente entre sí? Yo he estado en salas de personal donde parece que no son capaces de eso. No son capaces. La cortesía de tener una discusión robusta con diferentes opiniones sin pelearte con nadie. Y es interesante, esa calidad y cualidad, esa cualidad es una de las características más obvias de los laboratorios de investigación científica de mayor éxito del mundo. Esa capacidad, la gente sabe tener opiniones diferentes y retarse de una forma robusta, precisa, penetrante, crítica y al mismo tiempo respetuosa. Y eso podemos empezar a enseñarlo a los niños cuando tienen ya 4 años, si queremos, si vemos que forma parte de nuestro trabajo y si creemos que es posible. Y el lenguaje que utilizamos como maestros y profesores, ¿qué observamos? ¿Qué comentamos? ¿Cómo respondemos ante un niño que ha hecho algo mal, que le ha salido algo mal? ¿Qué mensaje le damos en ese momento? Le damos un mensaje, lo que llama Carol Dweck, una atribución de habilidad. Le decimos, lo has hecho muy bien porque tienes mucho talento y eres muy brillante, o lo has hecho muy mal porque te falta habilidad.
O les decimos, lo has hecho bien porque has intentado, has hecho un gran esfuerzo, lo has hecho mal porque estabas perdiendo el tiempo y no te has esforzado. Esos mensajes tienen un efecto a largo plazo sobre la voluntad de los niños, sobre su capacidad de persistencia ante las dificultades. Los matices de la forma en que respondemos a los éxitos y fracasos de los niños marcan una diferencia. ¿Estamos dispuestos a cambiar algunos de esos hábitos en el aula? ¿Qué pasa con la decoración, la ambientación del aula? ¿Tenéis muchos displays en el aula sobre este tipo de cosas? O carteles que digan, no digas no lo puedo hacer, di no lo puedo hacer todavía. Muchas veces tenemos carteles como ese en el aula, pero no hay ninguna evidencia que nos demuestre que ayuden a los niños a ser más resilientes y más robustos. ¿Qué necesitamos además de esos cartelitos tan bonitos en la pared? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué ingrediente falta que lleva esas buenas intenciones a un cambio espontáneo en el comportamiento de los niños ante los problemas? ¿Qué pasa con la responsabilidad, la independencia que fomentamos en los niños? ¿Qué nivel de responsabilidad les damos en el aula? Les invitamos a darnos información, incluso crítica, sobre lo que ha tenido lugar en el aula. Si habéis aprendido el proceso de que, por ejemplo, los niños se den entre sí 2 estrellas y un deseo. Se miran el trabajo en uno del otro y dice, te pongo 1 estrella o te pongo 2 y te hago un comentario. ¿Habéis usado esta técnica en el aula? Si habéis hecho evaluación para el aprendizaje, es una pequeña técnica que se hace en el aula. La palabra técnica es scaffolding, es como montar, es un andamiaje, establecer un andamio para enseñar a los niños a darse información sin disgustarse. 2 estrellas son, por ejemplo, decir, este párrafo me ha encantado que has escrito, te doy 2 estrellas y la última frase me ha dejado encantado, así es brillante, pero me pregunto si quizá en el primer párrafo no hubieras podido aclarar mejor lo que querías decir. Eso en niños de 5, de 11, de 17 años. Se lo puedes enseñar, les puedes enseñar a hacer eso mejor. Pero en un aula, que se me ocurre ahora, la maestra había utilizado la técnica de forma diferente. Al final de cada lección les decía a los niños, bueno, ahora me podéis dar a mí 2 estrellas y un deseo o un comentario en relación con la clase. Por ejemplo, esto me ha gustado mucho la actividad que nos has puesto, me ha encantado cómo has explicado las cosas, pero me hubiera gustado que nos hubieras dado un poquito más de tiempo para poder hacerlo un poco mejor y hacerlo por nosotros mismos en lugar de repetir lo que alguien nos había dicho. ¿Eso vale la pena? Hay gente en mi país que piensa que eso sería ridículo hacer eso en el aula. Que los niños les digan a los profesores si lo han hecho bien y mal, pero eso es escandaloso, dirían. Yo soy el profesor, yo soy el adulto, yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, si es esa la actitud que tienes, no tienes mucha capacidad de aprendizaje y puede que no haya cultura de aprendizaje en tu aula. ¿Valdría la pena que alguien que no fuera tan orgulloso fuera al aula y pudiera decir eso? ¿Qué tal lo he hecho? ¿Hay algo que me queráis o podáis decir para que mejore todavía más la próxima vez? ¿Ese es un buen mensaje o pensáis que eso socava la confianza que los niños tienen en vosotros? Estos son juicios que establecemos continuamente. ¿Qué vale la pena hacer? ¿Qué no vale la pena hacer? Todo esto son elementos, ingredientes de la cultura que crea ese subflujo hacia la independencia, la creatividad, la resiliencia, la autonomía o todo lo contrario. Bien, desarrollar seguridad psicológica. Bueno, os voy a dar un ejemplo, no tengo tiempo para ir examinando todas las áreas, pero realmente ser muy preciso, muy fiable a la hora de asegurarte de que nunca ocurra en mi aula que ningún alumno sienta que es idiota al dar, o tonto porque ha respondido algo que no es correcto,
que nunca se sienta tonto ante los demás por haber dado una respuesta incorrecta, que no deje que eso nunca ocurra, que nunca piense, bueno, los chicos son así y de hecho eso que le han dicho es muy gracioso, así que hasta yo me voy a reír. No. Tenemos que ser rigurosos. Tenemos que ser rigurosos a la hora de asegurarnos de que el aula sea un lugar seguro para el aprendizaje, la experimentación, para imaginar, para cometer errores, porque si no, no habrá aprendizaje. De forma que quería deciros algo de esta distinción entre modalidad de aprendizaje y modalidad de rendimiento. Learning y performance. Cuando llegan los niños a las aulas, adoptan diferentes modos, entran en diferentes modalidades. Es un poco como si te acabas de comprar un amplificador o una barra de sonido para tu nueva televisión de pantalla de plasma. Habrás descubierto probablemente que hay ciertas opciones. Hay un menú de ajustes de sonido y puedes ir eligiendo el sonido para el deporte, para los dramas, las series, la música, la ópera, el rock. Puedes ir viendo todo un menú de ajustes de sonido y cuando seleccionas uno de esos sonidos, lo que hace eso es ajustar toda una serie de pequeños microajustes en el amplificador, de forma que la amplificación, la amplitud y la frecuencia van cambiando dependiendo del ajuste de sonido. Cambian cosas en el amplificador. Bueno, cuando los niños van al aula hacen lo mismo. Pueden entrar en modalidad de aprendizaje o modalidad rendimiento. Y eso marca la diferencia en términos de a qué atienden y cuál es su comportamiento. Cuando estás en modalidad de aprendizaje, tu objetivo es expandir y ampliar tu capacidad de acertar. Te centras en tu crecimiento a largo plazo. ¿Cómo puedo alargar, prolongar y hacer mejor mi capacidad de resolver problemas matemáticos en el futuro? Es decir, te centras en la mejora. Vives en la zona de todavía no soy perfecto, pero puedo mejorar. Cuando estás en esa zona, el fracaso y los errores se tratan como algo totalmente natural, absolutamente inevitable, perfectamente normal y además que te da información cuando estás en modalidad aprendizaje. Imagínate que eres un acróbata y estás en un circo, el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Cuando estás en modalidad de aprendizaje no hay público, simplemente estás haciendo pruebas un jueves por la mañana y solo están ahí tus amigos y estás aprendiendo nuevas acrobacias en el trapecio, te caes mucho a la red de seguridad porque estás en modalidad de aprendizaje. Cuando estás en el límite en tensión, no lo haces todavía perfectamente, pero no lo estás haciendo con todas las luces puestas y 3.000 personas en la gran carpa a las 8 de la tarde. Tu comportamiento es muy diferente. Estás en modalidad aprendizaje. Cuando estás en modalidad aprendizaje, tu trabajo es producir o acercarte lo más posible a una ejecución impecable. Te estás centrando en lo bien que estás haciéndolo, si estás impresionando al público o no. Eso es cuando estás en la modalidad rendimiento, lo que quieres es que todo el mundo vea lo bien que lo estás haciendo. Pero cuando estás en modalidad de aprendizaje no es eso lo que buscas. Lo que estás intentando es centrarte en el objetivo y en la forma de mejor conseguir las cosas a la hora de la verdad, por ejemplo, el partido de fútbol o lo que sea. Cuando estás en modalidad de aprendizaje, el coste del error percibido es bajo. Le estás prestando atención a la información que te va a ayudar a crecer y a expandir. Sin embargo, cuando estás en modalidad rendimiento, el coste percibido de los errores es alto y lo que estás haciendo es fijarte en el público para ver qué nivel de éxito estás teniendo, si están interesando y si están interesados y si responden bien. La prueba y el error es constante en la modalidad de aprendizaje y son mínimas en la modalidad rendimiento. Los comentarios del público y de la gente que está a tu alrededor es muy importante en la modalidad de aprendizaje. Muchas gracias por lo que me estás diciendo, eso me va a ayudar a mejorar. Pero los comentarios cuando estás ejecutando la pieza pianística en un concierto en directo ante el público, cuando te equivocas en ese momento, lo último que necesitas es que tu madre entre el público pegue un grito y diga: te ha salido mal, ¿verdad, cariño? Eso no sería lo mejor, ¿verdad? En ese momento.
Y cuando estás en modalidad de aprendizaje, hacer trampa no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estás en modalidad de aprendizaje. Estás haciendo una evaluación muy honrada de lo que se te da bien y lo que se te da mal. Mentirte a ti mismo en modalidad de aprendizaje sería de locos. Yo tenía un amigo que iba a hacer al gimnasio y esperaba que le llegara el turno, que le tocara el turno. Por ejemplo, tenía que ir a una de las máquinas que haces así para desarrollar los pectorales. Bueno, eso fue hace tiempo y esas máquinas eran muy primitivas, más que ahora, y te imprimían un pequeño ticket de papel después de que usaras la máquina para decirte lo fuerte que eras y lo bien que lo habías hecho. Y mi amigo lo que hacía era esperar a que alguien mucho más fuerte y mucho más en forma que él hubiera ido a la máquina y luego le robaba el ticket del musculoso y se lo llevaba y se lo enseñaba a su novia. O sea, le enseñaba el ticket del tío más fuerte del gimnasio para que viera lo bien que lo había hecho. Bueno, eso es hacer trampa y está muy bien a la hora de impresionar a tu novia, pero desde luego no vas a mejorar ni a ponerte en forma si haces eso. Pero cuando estás en modalidad de aprendizaje, rendimiento, cuando lo que quieres es presumir ante los demás, copiar un ensayo de la red, darle a alguien para que haga un trabajo, se convierte en una opción bastante racional cuando quieres. Estás en modalidad rendimiento, pero en modalidad de aprendizaje no. Hay cosas muy importantes con estas dos modalidades. Esto es el Circo del Sol. Está Rihanna. Cuando Rihanna y todo su equipo están en medio de un concierto, están en modalidad rendimiento. Minutos después de terminarse la actuación, Rihanna ya ha sacado el iPad y está tomando notas sobre la manera en que habría que mejorar el bajo en ese tema, en esa canción, o cómo podrían introducir nuevos giros en la danza, y está tomando notas para que cuando se reúnan con los de luces, lo de iluminación, con los técnicos a las 9 de la mañana siguiente, cuando tengan su reunión de trabajo vuelvan inmediatamente a la modalidad de aprendizaje. Están en modalidad rendimiento, en modalidad de ejecución cuando actúan, pero al día siguiente están otra vez en modalidad de aprendizaje, porque en modalidad de aprendizaje es cuando mejoras. Cuando eres muy bueno en modalidad rendimiento, como Ronaldo, puedes seguir siendo creativo en la final de la Copa, puedes ser entretenido, a diferencia de muchos futbolistas ingleses que cuando están bajo presión se congelan, se quedan más estereotipados, más robóticos en su funcionamiento. O sea que lo que quiero subrayar aquí es que ambas modalidades, por cierto, son buenas. Necesitamos las dos. Aprendizaje y rendimiento o ejecución. Son activos ambas cosas. La cuestión es en qué modalidad tienes que estar y si estás en la modalidad en la que tienes que estar en el momento adecuado. El tercer punto es que podemos ayudar a los alumnos y estudiantes a mejorar en ambas modalidades, a desarrollar lo que llaman los entrenadores de fútbol, un temperamento digno de los grandes encuentros, cómo moderar y controlar sus temperamentos bajo presión. Sabemos mucho sobre cómo hacer eso, sobre cómo desarrollar resiliencia mental en las personas. Lo podemos hacer a partir de los 4 años para que los niños ya se acostumbren al entorno de prueba y presión y sigan siendo brillantes y como Ronaldo cuando están haciendo una ejecución importantísima en el campo de juego. Podemos ayudar a los niños a ser mejores aprendedores y mejores intérpretes. Podemos y debemos hacerlo porque ambos activos son muy útiles en la vida. Ser alguien que aprende rápida y flexiblemente y ser un buen ejecutante, un buen intérprete, alguien que hace y ejecuta bien las cosas. Una de las cosas que hace que la gente salte a modalidad rendimiento es cuando ve que los errores salen muy caros. Ese es uno de los grandes desencadenantes que hace que la gente se meta en modalidad rendimiento o ejecución. Y voy a hablar un poco más de eso dentro de un momento. Pero si la situación es más o menos normal, queremos que la modalidad de aprendizaje sea por defecto la modalidad de los niños, como Rihanna cuando no está bajo presión, cuando no está siendo sometida a prueba. El mejor lugar es el lugar al que uno vuelve de forma natural, que es la zona de aprendizaje, porque es ahí donde se produce el crecimiento y nuestro propio crecimiento también. La sala de personal, por ejemplo.
como queremos ser nosotros. Los maestros conviene que estemos en modalidad de aprendizaje la mayor parte del tiempo, porque ahí es donde estaremos progresando y ahí es donde la visión de la educación del siglo XXI estará desarrollándose. Estos son citas de una charla TED muy buena que estimuló algunas de las reflexiones que he presentado aquí. Una persona que se llama Eduardo Briseño, que si no me equivoco es brasileño, hizo una charla TED muy buena sobre cómo mejorar en las cosas que te importan. Y estas son dos citas de su charla TED. Pensad en vuestro propio colegio a la luz de estos comentarios. El primero tiene que ver con los costes sociales. Cada minuto de cada día, muchos alumnos en colegios elementales y de todo tipo piensan que si cometen un error los demás les valorarán menos. Lo que les enseña esa experiencia, se ocurre muy frecuentemente, es que los errores siempre son indeseables, que nunca es deseable cometer un error. Y este es el coste educativo. Cuando todo el trabajo de los alumnos lleva asociado una nota, y hay luego una nota final, el mensaje que enviamos es el de que la escuela es una zona de rendimiento, de ejecución. Cuando todo lo que haces tiene un coste y lo percibes como algo que tiene un coste, vas a estar permanentemente en modalidad rendimiento o ejecución en lugar de utilizar todo eso para la práctica y la revisión, que es modalidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacen los maestros y profesores? Esa diapositiva no estaba. ¿Qué hacen los profesores para dar la señal y transmitir, consciente o inconscientemente, la modalidad de aprendizaje o de rendimiento ejecución? ¿Qué es lo que hacen? Quizá tenga que ver con la manera en que ponemos notas, quizás sea, o corregimos, a lo mejor corregimos y ponemos un comentario, o a veces ponemos un comentario en un examen o probablemente conozcáis los estudios que se han hecho que dicen que si pones una puntuación y un comentario, miran la puntuación pero el comentario ni lo leen, o sea que acabas de hacerlo en balde ese trabajo. Bien, ¿cuál es el equilibrio en vuestros colegios entre cuando estáis dando información al estudiante sin nota y luego información que se da con nota? ¿Cuál es el equilibrio? Porque no queréis por error no conviene que estéis creando una atmósfera donde sin querer estéis ralentizando la tasa de aprendizaje porque habéis metido a todos los niños en modalidad de rendimiento. Eso sería muy contraproducente, no sería deseable. ¿Y qué pasa con la manera en que no te ocupas de los errores? En las escuelas primarias, muchas de las escuelas primarias donde he trabajado, los niños hablan del valor de los errores. Niños de 5 años en una de las aulas, de las clases que conozco muy bien, les han enseñado, sus maestros y profesores, a entender perfectamente bien la diferencia entre cometer lo que llaman un error listo y un error tonto. O sea, un error listo es algo que, bueno, has probado, has intentado sobre la base de lo que sabías en el momento, lo has probado, valía la pena probarlo, pero no salió del todo exactamente bien y no llegaste a donde querías llegar. O sea, que aprendiste algo aunque fallaste. Eso es un error listo o brillante. Un error tonto se aplica a los casos en los que no te esforzaste, te dio igual. Eso se puede aplicar en el aula. Hablar con los niños y hablar con ellos y decir, ¿ese error ha sido listo o tonto? ¿Ha sido brillante o tonto ese error? ¿Ha sido un buen error o un mal error? Entonces ellos aprenden a ver los errores de una forma un poco más sofisticada. Los errores pueden ser parte normal del proceso de aprendizaje. Becky en su aula tiene un display en la pared que pone error de la semana. Y ahí los niños compiten para que su error listo, su error brillante, sea nombrado el error de la semana y sea puesto en la pared como el error más interesante, más plausible, más creativo de la semana. Y compiten entre sí para cometer el mejor error. Es decir, que se convierte casi en un juego. Se le quita el veneno a la cosa del error. Y esto no es porque estemos queriendo ser buenos y amables y sobreprotectores, no. Esto es porque queremos crear un estado de ánimo en la clase que optimice el aprendizaje. ¿Quién no desearía eso en el aula?
Bueno, ¿y qué pasa con las cosas que pones en los carteles que pones en las paredes de la clase? ¿Pones solo el producto acabado, terminado, la imagen, la foto del niño, la foto de la obra de teatro del colegio donde todo estaba perfecto? ¿Solo pones lo perfecto o a veces pones también no solo el producto acabado, sino algunos de los borradores que no fueron tan buenos, que dicen cosas muy interesantes sobre el itinerario, el viaje que hizo el niño para poder producir el producto final perfecto? Si haces eso, entonces el niño puede estar orgulloso de dos cosas: del lugar al que ha llegado y del camino que ha recorrido. Les haces interesarse en el propio proceso de aprendizaje, el meterse en lo que algunos llaman el pozo del aprendizaje. Estas son técnicas baratas, de bajo coste y de alto rendimiento que podemos introducir en nuestras aulas para tener un impacto sobre la calidad y la velocidad del aprendizaje que tiene lugar en nuestros entornos y al mismo tiempo construir hábitos de aprendizaje que duren toda la vida. Nosotros elegimos, ¿queremos que nos interese esto o no? ¿Qué pasa con el nivel de desafío? ¿Estamos seguros de que todos los niños están siendo sometidos a desafío? ¿Tenemos maneras que permitan a los niños transmitirnos usando, por ejemplo, un sistema de semáforos? Esto es un ejemplo muy común, nivel cero, un ejemplo nivel cero de este tipo de aprendizaje. Les dices a los niños, enséñame tu semáforo, y tienen una forma, te enseñan rojo, ámbar o verde. Si ves mucho rojo, eso es que la mayor parte de los niños del aula, de la sala, no están aprendiendo porque es demasiado difícil, está por encima de sus cabezas, no pueden, no llegan, no saben cómo abordarlo. Entonces necesitas aprender, enseñarles un poco, necesitas explicarles. Si ves mucho verde, es lo contrario, demasiado fácil. No están aprendiendo, están perdiendo el tiempo, están ahí matando el tiempo haciendo algo que no les está aportando nada, no les está reforzando. Entonces necesitas aumentar el nivel de dificultad en el caso de que haya mucho verde para que para que aprovechen el tiempo bien. Si ves un mar de ámbar, de naranja, eso está muy bien. Hay mucho aprendizaje que está teniendo lugar en el aula. Rápido, barato, fácil, sencillo, una manera de ser más eficaz como su coach de aprendizaje efectivo en términos de matemáticas, en términos de desarrollar su resiliencia y su colaboración. ¿Qué ocurre con la conversación? ¿Seguís sufriendo esa idea, teniendo esa idea de que lo que queréis tener es una clase callada donde nadie haga ruido, que todo el ruido es mal ruido? Eso es muy simplista. Hay ruido que es malo, sí, pero hay ruido que es molesto y hay otro ruido que no es malo. Les estáis enseñando a los niños la diferencia entre lo que es un ruido productivo, una conversación productiva interesante con su vecino, o lo que es simplemente una distracción y una charla que no tiene ningún sentido y que les está distrayendo. Tenéis esto que llamamos nosotros gráficos ancla, que son pequeñas sugerencias que se les dan a los niños, muchas veces sugerencias que se les han ocurrido a ellos mismos sobre las maneras en que cómo hablar con el prójimo, con el vecino, de la forma más eficiente. Aquí hay un gráfico que dice nuestras discusiones son así. Estoy de acuerdo contigo porque he cambiado mi manera de pensar sobre esto porque. ¿Me puedes decir más sobre eso? Pienso que no estoy de acuerdo contigo porque. Esa es una cosa buena que has dicho. Eso no se me había ocurrido antes. Todo esto son frases corteses, productivas, civilizadas, maneras civilizadas de desarrollar la capacidad de conversar productivamente. Una técnica tan sencilla como esta trae a la superficie lo que está pasando en las profundidades de las que hemos hablado antes en el aula. Se hacen más visibles esas capas de aprendizaje en el lecho del río del aprendizaje, si queremos aprender a ayudar a los niños a hacerlo. Esta diapositiva es de un proceso que los colegios que utilizan este método utilizan mucho,
que consiste en que los niños se enfrenten durante 5 minutos uno frente a otro, aprendiendo a darse información mutuamente, a analizar la información que intercambian, a mejorar sus redacciones, y la primera cosa que hacen, lo primero que miran, bueno, vamos a mirar el primer párrafo que ha escrito cada uno y nos vamos a centrar en eso. Luego cambiamos de pareja y nos centramos en el uso, por ejemplo, de hechos y estadísticas como base para nuestros argumentos. Luego cambiamos una vez más y nos vamos a centrar con la próxima pareja nos vamos a centrar en el uso de las imágenes llenas de colorido o de las ilustraciones. Haciendo eso estamos desarrollando su capacidad de aceptar comentarios y darlos, pero lo que es más importante, estamos desarrollando su capacidad para autoeditarse, para ser menos dependientes del profesor o del maestro, para descubrir lo que está bien y mal en lo que han escrito. A través de esas conversaciones estamos desarrollando su capacidad periodística, pensar como periodistas. Como dice una de las maestras, estoy enseñando a mis alumnos a hacer lo que hacen los escritores y periodistas, de verdad. Hacen un borrador, se lo pasan a un colega para pedirle su opinión, lo repasan, le dan más brillo, lo refinan. Todos necesitamos esa capacidad. Necesitamos poder hacer eso con otras personas, y eso lo podemos enseñar desarrollando los diferentes tipos de conversación como esta. ¿Qué pasa con el lenguaje, el tipo de idioma que utilizamos en el aula? Pues a medida que vamos paseando de un lado para otro, si escuchas a Becky, mi amiga Becky, en su aula, sin, darle demasiada importancia, de vez en cuando va tomando nota de los buenos comportamientos de aprendizaje entre sus niños, y muchos de vosotros quizá lo hagáis ya. Vas simplemente fijándote en lo que están haciendo y decir, bueno, vosotros, este grupo está colaborando muy bien, estáis trabajando muy bien, sois muchos pero estáis trabajando muy bien. O vosotros, el grupo de aquí, me ha encantado la manera en que estabas utilizando imágenes y metáforas para desarrollar vuestro pensamiento. Y esa mesa de atrás lo ha hecho fantásticamente bien a la hora de usar diagramas e imágenes gráficas para poder avanzar su proceso de pensamiento. O sea, ir registrando, ir recogiendo, vas recogiendo lo que hacen los niños y vas ayudándoles a ser más visibles y a hablar cada vez más de este propio proceso y de demostrar lo que hacen bien, desarrollar su capacidad para debatir el propio proceso de aprendizaje. Esta diapositiva que no se lee, esto es una maestra de lengua inglesa en un colegio de Wellington, en Nueva Zelanda, un profesor en este caso, que está haciendo estos comentarios para el estudiante. No sé si leo su letra, pero esto fue en un seminario en el que estuve hace 3 semanas en Nueva Zelanda. Dice: Libby, todo este curso te está viendo a ti y a Abby, ayudaros la una a la otra, y realmente me interesa mucho la forma en que intercambiasteis comentarios. Sois colaboradoras naturales y demostráis la amplia capacidad de negociar, dar apoyo a lo que decís y ser flexibles en vuestra forma de pensar. Bien, este comentario no es solamente un comentario sobre la naturaleza del producto presentado por el niño, sino es una forma de desarrollar su capacidad y su interés, enseñarles precisamente cómo llegaron a ese producto final. Eso lo sabe todo poeta, todo diseñador de producto, todo coreógrafo. Saben cómo implicarse en el proceso a partir del cual surge la excelencia, y los niños, todos los niños, necesitan esa capacidad. Hay un cambio muy sencillo que marca una gran diferencia en el aula, y he estado hablando con la gente durante 2 días sobre ello. Este es el idioma del maestro, del profesor. Pasar del lenguaje es al lenguaje podría ser. A menudo cuando yo era profesor y daba clases de química, usaba el lenguaje es, el idioma es. Hoy vamos a aprender este elemento. El símbolo es este. Cuando pongáis esto y lo diluyáis en ácido hidroclórico, esto es lo que ocurre. Hay 4 versiones de esto. Este es el nombre de esto. El tono mismo de vuestra voz transmite a los niños que estos conocimientos son incuestionables, ¿no? Y si es así, si es el lenguaje de esto es,
Entonces, ¿cuál es vuestro trabajo? Si las cosas ya son así, ¿cuál es vuestro trabajo? Si así es, ¿cómo se llama? Si hay 4 de estas cosas, si estos son los nombres de las partes de la planta, bueno, pues tu trabajo, ¿cuál es? Memorizar o comprender las cosas de la forma prescrita. Tu trabajo como aprendedor ya está especificado con eso. Y con la forma en que tú te diriges a los estudiantes deja claro eso, pero puedes enseñar la misma cosa, una clase de historia o algo de ciencias sociales o incluso fragmentos de ciencia diciendo hay gente que ha sugerido que esta es una manera de hacer esto, podría haber 4 maneras o más factores implicados en esto. Ya la diferencia cambia, hay un cambio de velocidad en la mente cuando oyes ese lenguaje, cambia todo. Cuando digo yo podría en vez de es, bueno, podría, eso es interesante. ¿Qué más posibilidades hay ahí? ¿Podría yo pensar en esto de otra forma? Hace algún tiempo, algunos conoceréis algo que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Lo conocéis? Mover la cabeza. Howard Gardner. 8 tipos de inteligencia. Howard Gardner. Y hay maestros que se lo han enseñado eso a los niños en lenguaje es. Hay 8 formas de inteligencia y se llaman así, bla, 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 bla. Y los niños, con estilo loro, repiten la descripción de las formas de inteligencia. Hay gente que lo ha enseñado en lenguaje es. Pero a mí hace poco se me ocurrió una cosa bastante traviesa. Empecé a ir a los colegios y a sugerir a los maestros y profesores que les dijeran a los niños que un profesor americano se le había ocurrido una teoría y que decía que había 8 tipos de inteligencia, pero que quizá hubiera un 9º tipo de inteligencia que a lo mejor se le había quedado uno en el tintero. ¿Por qué no lo presentas así ante la clase y decirle al grupo, ¿se os ocurre cuál podría ser la 9ª inteligencia que se le olvidó al profesor? Es decir, la cosa no es definitiva, no se presenta como algo terminado. Y luego a los niños les pediría les dijera que buscaran la dirección de Howard Gardner, la dirección electrónica, y le escribieran y le dijeran, somos alumnos de tal curso y se nos ha ocurrido que hay una 9ª forma de inteligencia. ¿Qué le parece, profesor? Se lo vamos a decir. Y Howard, claro, empezó a recibir correos de niños que estaban funcionando en lenguaje podría y le estaban sugiriendo la 9ª inteligencia y empezó a hacerle menos gracia. Pero bueno, el lenguaje podría se puede utilizar incluso en matemáticas. Si te pregunto yo, 6 por 4, ¿cuánto es? Eso es lenguaje is. 6 por 4, ¿cuánto es? Y me decís, bueno, 6 por 4, 24, señor. Pero si os digo, ¿qué podrían ser 6 4s o 4 6s? Y no me deis una respuesta tonta, no quiero una respuesta tonta. ¿Qué podrían ser 6 4s o 4 6s? Hablar con vuestro vecino un par de minutos. ¿Qué sacaréis de eso? 6 4s podrían ser 2 12s, podrían ser la mitad de 48, podrían ser 444.444, podría ser el número de patas de 6 caballos. Vamos a ser creativos, vamos a ser imaginativos. Puedes empezar a ser travieso y juguetón en lo que haces, incluso en las matemáticas, sin equivocarte. Puedes realmente tener una lección muy interesante, darles la respuesta de una ecuación a los niños y que se les ocurra la ecuación. En vez de resolver la ecuación y llegar a la respuesta, empezar por la respuesta y llegar a la ecuación. Pero eso no se nos ocurre a menos que abramos la mente a otro tipo de pensar. Entonces, estos son opciones que hay posibilidades de paso a este tipo de lenguaje de podría, lenguaje del podría. O sea que podéis pensar en algo que tengáis que enseñar la semana que viene y ver si quizá podáis cambiar un poco la forma en que os referís a las cosas. Quizá uséis más palabras o alentéis a los niños a usar el lenguaje podría. Me pregunto, esto quizá podría, alguien ha sugerido, quizá esto pudiera ser posible. Ese lenguaje del condicional y del subjuntivo es el idioma de la creación del lenguaje, de la crítica, del análisis. Estamos intentando enseñar a los niños en el siglo XXI a ser no simples consumidores de contenido y de conocimiento, sino ser críticos, analíticos. Esto, por lo tanto, sería de gran interés, ¿no?,
a la hora de desarrollar ese tipo de cosas. Así que bueno, estoy llegando al final. ¿Qué pasa con la ambientación? ¿Cuáles son los pósteres y carteles que tenéis en el aula? Tenéis pósteres en el aula de gente muy famosa y de mucho éxito que dice, bueno, yo esto lo hice muy bien porque fracasé. Si no llego a fracasar no hubiera sido un genio. Tenéis esa cita famosa de Samuel Beckett. Si lo has probado, habrás fallado. Falla otra vez, no te importe, falla otra vez, falla mejor. Lo que tienes que hacer es fracasar mejor. La famosa cita de Beckett. Tenéis citas y gente que habla del trabajo duro que ha tenido que invertir en conseguir algo que parece que fue muy sencillo. Habéis prohibido los borradores, las gomas de borrar de vuestra clase. Las gomas de borrar a veces refuerzan la idea de que los errores son algo de lo cual debamos avergonzarnos. Si cometo un error, lo borro con la goma de borrar para dar a entender que no cometí un error y que soy más listo de lo que fui. Si esa es la función, si los borradores se están usando así, en lugar de usarlos simplemente para borrar técnicamente los errores, lo que estás haciendo es perpetuar la idea de que un error es cosa de tontos. En otras cosas, eso está llevando a los niños a meterse en modalidad rendimiento o ejecución y no de aprendizaje en el aula. Así que si esa idea existe y está flotando en el ambiente, esa idea un poco ridícula de que los niños que tienen éxito son los que aciertan a la primera siempre sin cometer el más mínimo error, hay maestros que actúan como si eso fuera un estudiante brillante. Los niños son las personas que no cometen errores y normalmente todo les cuesta muy poco. Si tenéis esa idea, si esa idea flota en el ambiente de vuestra aula, probad a eliminar los borradores. Habrá niños que os odiarán por ello, no sé en España, pero en Inglaterra hay una reacción que se divide por géneros ante la eliminación de los borradores. No hay muchos niños, varones que yo conozca, que tengan colecciones de borradores en perfecto y prístino estado en sus habitaciones, en casa, en sus dormitorios, pero hay muchas niñas que sí, que coleccionan borradores nuevos. ¿Fuisteis vosotras? ¿Alguna de las aquí presentes fue de esas niñas? Quizá en España no ocurra. Tú eras así. Ah, muy bien. Bueno, pues en Inglaterra los borradores se han convertido en símbolos tan poderosos para estas niñas que la idea de que les quiten la goma de borrar, el borrador, de tener una libreta emborronada, es algo que las pone enfermas, no lo pueden ni imaginar. Estaba en una clase en Australia hace poco y estaban haciendo un trabajo que exigía en algún momento dibujar un caballo. Y estaba yo mirando a un grupo de niñas, 3 niñas de 10 años. Yo estaba en la parte de atrás del aula espiando un poco y había una niña que estaba paralizada porque no sabía cómo dibujar bien dibujado un caballo. Entonces no se podía permitir llevar el lápiz al papel porque le aterrorizaba dibujar un caballo que no fuera lo bastante bueno. Entonces estaba paralizada. Estaba atascada. Entonces se me ocurrió, le dije, no sabía quién era yo era alguien que estaba flotando por ahí, que llevaba traje y corbata. Le dije, oye, ¿por qué no haces una cosa? ¿Puedes dibujar ahí? Dibújame el peor caballo que se te ocurra, un caballo malísimo. Bueno, pues tendríais que haber estado allí para ver el efecto que tuvieron mis palabras. La idea de que podía ser una buena niña y hacer lo que un mayor le había pedido. Le había pedido que dibujara un caballo mal dibujado. Entró en un estado de euforia y excitación incontrolable. Fue como de repente un coche de carreras que arranca, antes de arrancar está dándole gas al motor porque tenía la posibilidad de dibujar un pésimo caballo y al mismo tiempo decir que no sabía dibujar. Y se corrió la voz enseguida en el aula de que el juego era dibujar el peor caballo que se te pudiera ocurrir dibujar. Y los niños empezaron a venirme con dibujos de caballos mal dibujados y la niña seguía ahí, estaba como histérica. Estaba histérica con el proceso y al final no podía y al final dibujó un caballo. No era un caballo malo demasiado bueno, pero lo hizo. Y esto fue un momento clave en la vida de esta niña.
pudo complacer a un mayor, a un adulto, haciendo un dibujo malo de un caballo. Y fue liberadora para ella y fue algo entusiasmante para ella. Estas cosas marcan la diferencia y lo hacen de una forma muy visceral. Bien, diferentes tipos de herramientas visibles, diferentes tipos de responsabilidad que podemos encomendar, darles a los niños que diseñen. Conseguimos que diseñen su propio aprendizaje. Estuve en un taller con niños de 14 años donde se pasaban 6 semanas en un estudio de diseño. Era un loft reconvertido en el colegio con viejos muebles, sillones. Tenían 14 años y un lugar donde podían hacerse café y hacerse cosas de comer, y venía gente a hablarles del diseño y todos trabajaban en proyectos individuales o colectivos que iban a tener valor en su comunidad. Es un ejercicio que estaban haciendo y esto ya no es tan poco frecuente en los niños, en los colegios, niños y jóvenes que aprenden a hacer estas cosas. Aquí abajo tenemos 3 niñas. Esto fue también un colegio de Melbourne, en Australia. Fui a un congreso en ese colegio donde los niños, los estudiantes, presentaban resultados de sus proyectos. Todos los viernes, durante medio trimestre, grupos de 14 años, de niños de 14 años, trabajaban en proyectos y luego presentaban los resultados de estos proyectos. Y este grupo de niños había hecho un proyecto sobre los centros de detención, de arresto, que había en Australia para emigrantes y refugiados. Quizás sepáis que es un gran problema social en Australia, la forma en que tratan a los que llegan en patera y en barco a Australia. Los tratan, normalmente se los llevan a unos centros donde los recluyen. De hecho, estos centros ahora están a veces en el mar. Y antes los metían en sitios peores, parecían cárceles. Y la pregunta es, ¿estos lugares de reclusión tenían que ser tan duros como una cárcel? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Y entrevistaban a gente que había sido recluida en estos campamentos y habían registrado entrevistas, habían sacado fotos, habían hablado con gente y estaban refiriendo lo que habían aprendido. Y bueno, tenían que diseñar PowerPoints, presentaciones para presentar lo que habían aprendido, también desarrollar confianza para poder entrevistar a adultos, y estaban orgullosísimos del trabajo que habían hecho y que les había obligado a hacer este proyecto, y estaban muy agradecidos. Y bueno, era interesante, como todos los buenos científicos llegaron a la conclusión de que, bueno, vamos a seguir con este proyecto, pero ahora vamos a cambiar las preguntas de la investigación. La pregunta era, ¿por qué tantos australianos piensan que tienen que comportarse cruelmente con extranjeros desesperados? Es decir, que la pregunta se había hecho más profunda, había cambiado, y eso es lo que ocurre con todas las buenas investigaciones científicas. Y les dije, este es un proyecto interesantísimo, ¿qué vais a hacer con él? Y el maestro, el profesor, la profesora estaba allí, me mandó un correo electrónico 6 meses después y me dijo, ese comentario tuyo nos provocó, como si no hubiera sido suficiente hacer el proyecto, así que lo pusieron en DVD y se lo mandaron al primer ministro australiano, que no les contestó, por cierto, pero también se lo mandaron a un congreso internacional que iba a celebrarse en Melbourne sobre derechos humanos, y su presentación fue aceptada. Y aquí hay una foto de los jóvenes de 14 años presentando su proyecto ante un público internacional. Imaginaros cómo se sentían. Imaginaros lo ansiosos que se sentían. Pero también imaginaos lo orgullosos que se sentían. Transformados. Esto fue una transformación para ellos, hacer algo que importaba en el mundo real. Sé que algunos de vosotros estáis trabajando con estas cosas reales y auténticas, actividades reales y auténticas en lugar de otros tipos de cosas. Y esta experiencia cambió. Yo me mantuve en contacto con una de estas chicas, ahora ya está en la universidad, está estudiando en Inglaterra, y me dijo que ese proyecto transformó su sentido de lo que era posible. Hizo que creyera, abrió lo que los psicólogos llaman una nueva esfera de yoes posibles. Les ayudó a pensar y a ver que podían convertirse en cosas mayores y más importantes. Si eso no es buen aprendizaje, no sé lo que lo es. O sea que todos estos son aspectos de la manera en que podemos diseñar
el crisol, la incubadora en nuestra aula. Podemos prestarle atención a todos estos pequeños cambios, no todos a la vez, pero poco a poco, uno por uno. ¿Sabéis? Cuando se hace mayonesa, por ejemplo, metes claras de huevo, metes yemas de huevo, aceite y vinagre en un cuenco. Luego añades aceite de oliva y lo vas batiendo muy cuidadosamente y vas añadiendo poquito a poquito un poco más de aceite de oliva. Si añades el aceite demasiado rápidamente se corta la mayonesa, no consigues hacer la mayonesa. Tienes que añadir el aceite poco a poco. Así en el aprendizaje. Vamos añadiendo el aceite poco a poco y lo vamos introduciendo, lo vamos mezclando y cuando se liga a la masa que estamos preparando, la mayonesa va fabricándose. Y luego, por ejemplo, bueno, pensamos en todo lo que he dicho, quitar los borradores y ahora vamos a cambiar un poco del lenguaje del es. Y a los 3 meses nos quedamos pasmados ante cómo han subido la colaboración, la capacidad imaginativa en el aula y cómo el aprendizaje del contenido ha mejorado, pero lo que es más importante, el aprendizaje de esas destrezas vitales tan importantes. Bien, para terminar, el desarrollo de estos aspectos epistémicos del carácter. Lo que importa es la cultura. Esto no surge de la noche a la mañana. Hay que crear entornos que creen esta atmósfera, esta corriente que lleva a los jóvenes hacia el lugar donde queremos que vayan. Y son los pequeños cambios los que se van acumulando y crean esta corriente. Cómo hablamos y cómo nos comportamos importa. Los líderes en el colegio, su rol más importante es estimular la experimentación y el debate a todos los niveles, entre todos los profesores y los niños. No es que yo no esté prestando atención de lo que dices en el aula, cuando tengo una queja de los padres o cuando los resultados bajan. No es entonces cuando me preocupo, no, tengo que preocuparme en todo momento porque todo el proceso que tiene lugar en el colegio está implicado en este proceso de mejora de la pedagogía. Todo momento y todo profesor es un momento y un profesor de aprendizaje. El abordaje del poder del aprendizaje es un abordaje, una escuela que está surgiendo muy poderosamente por todo el mundo. Esto no es una idea de ningún profesor chiflado, es una idea, una escuela de pensamiento que está siendo cada vez más creíble en todo el mundo y siendo más investigada en todo el mundo. Vaya donde vaya, siempre me encuentro por lo menos a un colegio que está implicado en este viaje, en este desplazamiento, pasando de la forma didáctica tradicional basada en la tiza y basada en el profesor, que no esté pasando de eso hacia una situación que dé más responsabilidad a los niños, más control, mayor capacidad para cambiar el nivel de desafío, para comprometerse con el diseño de su propio aprendizaje, porque haciéndolo los resultados formales suben y al mismo tiempo estamos fomentando esas mentes robustas, resilientes y colaboradoras que el mundo va a necesitar. Muchas gracias. Bueno, ya está. For those of you who can stay, we're going to have like 10 minutes for questions, but I'd like to start off just with like a couple of minutes with the person next to you. Just say what's on your mind, what's stuck in your mind, either positive or negative, questions, thoughts, possibilities, all stimulated by my talk, particularly questions that you might want to come back with. 2 minutes with you. Please follow up. Go. Están llevando
creo que no puede ser violencia, tiene la oportunidad de comunicarme y machacar, Okay, thank you very much. So let's come back to the Gracias, vamos otra vez a dar comienzo a la sesión. So, it's open to you. Examples that you want to share, things that you're puzzled about, you want to know more about, things you disagree with or would like to argue about. We've got just a few minutes to engage in some conversation. Bueno, ahora depende de vosotros, de ideas que hayan surgido, que os apetezca comentar y compartir con todos nosotros y así podemos entablar un diálogo. Así que adelante. So, how do we go to mic? Yeah. Le van a dar el micrófono a esta señora. ¿Cómo no? Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Can I speak in English? We've just been having a discussion about how the whole idea of learning power and allowing pupils to not be in performance mode goes against the idea of continuous assessment where every piece of work counts, Yes. and how that doesn't allow you then to so easily use this approach, and how you'd have to modify that. Maybe you don't get your mark on your first time that you hand it in. Yes. You can then respond to suggestions, and your mark comes in the second handing in. For example. For example. Sure. But different ways of modifying. Yeah, great. Tenemos nuestro grupo se ha suscitado una discusión sobre el tema de cómo se van corrigiendo todos estos trabajos, porque claro, si son continuas mejoras que hay que ir haciendo, cuando debemos, por ejemplo, dar una nota, debemos dar estos feedback de los que nos ha hablado Mr. Claxton, o en qué momento tenemos ya que dar una nota sobre ello. So, you're right. There are constraints that are different in different countries and so on. And we have to work within whatever the statutory requirements are. Cada sitio va a tener sus propias, digamos, límites y tendremos que trabajar con ellos, dependiendo también del país o del centro en el que estamos ubicados. There are even small modifications in our practice, like having micro slices of learning mode, so students, so they're not in performance mode the whole time. They don't fall into this assumption that every lesson, every moment is performance mode. But that will make a difference, that will help. Lo más importante es que hagamos el cambio. Un pequeño cambio ya es suficiente. Lo importante es que el alumno entienda que no está siempre en este momento, digamos, de actuación, de estar siempre actuando delante de para obtener una nota, sino que va a haber momentos en que él puede trabajar y que va a obtener esta mejora sin necesidad de tener una nota. A lo mejor es solamente una vez, pero ya con una vez que lo hagamos ya estamos cambiando la forma de pensar de nuestros alumnos. Actually, even just opening up this as a discussion with students could be useful. Just articulating for them that this choice exists might also help to make sure that they don't fall unconsciously into performance mode the whole time. For example, just ask yourself, whoever you teach, could you imagine it being a useful discussion to show that slide to the children and to talk with them about it? If you want to get a version of that slide, it's in that the TED talk that I referred to. Eduardo Briceño, how to get better at things you care about. So just, it's like a little litmus test for your own thinking. Could you imagine that this would be a productive use of 15 minutes
to talk to a group about this distinction? Would it be helpful? Lo más importante es que os planteéis si es necesario hablar con vuestros alumnos sobre este tema y dedicarle unos minutos, ¿no? Porque ellos tienen que tener también claro qué es el modo, digamos, actuar y qué es el modo aprender. Y hay que dedicarle un tiempo para explicárselo, para luego poder llegar a tener con ellos discusiones en clase y que distingan cuál es el momento en el que van a tener que trabajar para obtener una nota o el momento en que es simplemente áreas de mejora de sus trabajos. Yes, sure. Yeah. Yo tengo un favor pequeño y es que a los después vídeos no se más tiempo con él que le dejemos con los profes también, por favor. Vale, hago pregunta, pero no es muy complicado. Yo creo que a mí me surge el problema que los profesores quieren cambiar, quieren evolucionar, están absolutamente de acuerdo con estos puntos, se lo proponen, se planifican, las actividades están enfocadas en esta línea, entran en la clase, empiezan a salir los problemas imprevistos